¿Y si te dijera que no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Hay cristianos que cantan, rezan, van a la iglesia, pero se están perdiendo el cielo sin darse cuenta. Porque lo que Dios busca no es una apariencia externa de fe, sino una transformación real, un arrepentimiento genuino y un corazón obediente. En este vídeo, vamos a hablar sobre los tipos de cristianos que afirman seguir a Cristo, pero que, según la palabra misma, no heredarán el reino de Dios. Prepárense, este mensaje no pretende señalar los errores de los demás, sino hacernos mirar en nuestro interior. Para ayudarnos, puedes seguir este canal, que aún es nuevo, darle me gusta a este vídeo y comentar a continuación, elijo la fe auténtica. ¿Y tú? ¿Ya te has suscrito a nuestro canal? Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias por tu apoyo. Este es el cristiano que solo busca mantener las apariencias religiosas, un maestro en el arte de la conformidad externa. Su fe se limita estrictamente al servicio dominical, un ritual semanal que sirve de barniz para una vida carente de verdadera devoción. Asiste a la iglesia, canta himnos con aparente fervor, participa en ceremonias e incluso contribuye económicamente, pero su vida de lunes a sábado no refleja el mensaje que escucha. Las palabras clave que lo definen son apariencia e hipocresía, una dualidad que corroe el alma y anula el testimonio. Para él, la obediencia es una obligación social, no el fruto de un corazón transformado y agradecido. Le importa más lo que los demás piensen de él que lo que Dios sabe. Su vida es una representación, un teatro religioso donde interpreta el papel de un cristiano piadoso, pero en realidad, su corazón está lejos de Dios. Es como la higuera que Jesús maldijo, llena de hojas pero sin fruto, símbolo de una religiosidad estéril y engañosa, Mateo 9 y 19. Jesús condenó enérgicamente esta religiosidad externa, enseñando que la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad, Juan 4 y 24. La fe que salva es la que produce frutos visibles de arrepentimiento y una vida de obediencia que brota de un corazón genuinamente tocado por la gracia. La transformación debe ser evidente en el carácter, en las decisiones diarias, en la forma en que uno trata a su familia, compañeros e incluso enemigos. La fe sin obras está muerta, Santiago 2 y 17, un cuerpo sin espíritu, una mera declaración. La hipocresía es el veneno que mata el alma, pues se contenta con la apariencia de la religión, ignorando la esencia de la devoción. El cristiano de domingo por la mañana puede engañar a los hombres, pero no puede engañar a Dios, quien escudriña los corazones y conoce las intenciones más profundas. Construye su casa sobre arena, y cuando lleguen las tormentas de la vida, su fe superficial se derrumbará, revelando la fragilidad de sus cimientos. La vida de un cristiano auténtico es un testimonio continuo, no un evento semanal. El llamado del Evangelio no se centra en la asistencia religiosa, sino en una relación transformadora. No se trata de seguir un conjunto de reglas, sino de seguir a una persona, Jesucristo. La fe auténtica nos lleva a la entrega diaria, a la búsqueda constante de la santidad y al amor genuino a Dios y al prójimo. Es un viaje interior, donde el corazón se renueva y la vida se transforma a imagen de Cristo. Examinemos nuestros corazones y preguntémonos si nuestra fe se limita a las cuatro paredes de la iglesia. Que nuestra adoración no sea solo un ritual dominical, sino un estilo de vida de lunes a lunes. Que nuestra obediencia sea una expresión de gratitud desbordante, y no un intento por ganar el favor de Dios o la aprobación de los hombres. Que nuestra fe sea viva, fructífera y auténtica, para la gloria de Dios. Este tipo de cristiano cree que ser una buena persona basta para garantizar su salvación. Es honesto en sus negocios, caritativo con los necesitados, un buen vecino y un ciudadano ejemplar. Vive bajo la ilusión de la justicia propia, comparándose con los demás y concluyendo que, en general, es mejor que la mayoría. Su moral es su Dios, y sus buenas obras, su esperanza de redención. Ignora la doctrina bíblica del pecado, que afirma que, ante la santidad absoluta de Dios, nuestra justicia es como trapos sucios, Isaías 64, 6. La bondad humana, aunque loable y deseable, es insuficiente para anular la condenación del pecado. El estándar de Dios no es el promedio social, sino la perfección de su propio carácter. La Biblia afirma claramente que, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. Ninguno de nosotros, por nuestros propios esfuerzos,
puede alcanzar el estándar de santidad que Dios exige. Nuestro mejor intento de justicia está viciado por el egoísmo, el orgullo y las intenciones impuras. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, afirma enfáticamente que, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. La salvación no es una recompensa por el buen comportamiento, sino un don inmerecido, un presente de la gracia de Dios, recibido por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es un acto de redención, no una recompensa por méritos. La fe salvadora reconoce su propia falta espiritual y se basa por completo en la obra redentora de Jesús. El problema del cristiano que se considera bueno no radica en la falta de bondad, sino en la creencia de que esta bondad puede justificarlo ante un Dios perfectamente santo. La autojusticia es una barrera que impide reconocer la necesidad de un Salvador. Es el orgullo lo que nos impide humillarnos ante la cruz y recibir el perdón que no merecemos. La historia del joven rico en Mateo 19 ilustra perfectamente este punto. Era un buen hombre que había guardado los mandamientos desde su juventud. Sin embargo, cuando Jesús lo desafió a vender todo lo que tenía y seguirlo, se fue triste porque era muy rico. Su riqueza era su ídolo, y su bondad no bastaba para salvarlo. No estaba dispuesto a abandonar su autosuficiencia y entregarse por completo a Cristo. Que abandonemos toda confianza en nuestra propia justicia y nos aferremos únicamente a la justicia de Cristo. Que nuestra bondad no sea la base de nuestra esperanza, sino el fruto de nuestra salvación. Que la humildad sea el terreno fértil donde germine la semilla de la fe, llevándonos a reconocer nuestra imperiosa necesidad de un Salvador y a regocijarnos en la maravillosa gracia de Dios, quien nos salva no por nuestras obras, sino por su infinito amor. El cristiano oportunista sirve a Dios solo cuando obtiene bendiciones visibles, prosperidad económica o facilidades en su camino. Su fe es temporal y condicional, basada en un análisis de costo-beneficio. Acepta a Cristo como Salvador, pero rechaza la cruz y el llamado al sacrificio. Para él, el cristianismo es un medio para un fin, una forma de obtener salud, riqueza y felicidad. Le interesan los beneficios del reino, pero no el rey. Ante las dificultades, la persecución o los desafíos espirituales, abandona rápidamente su fe. Su lealtad a Dios es tan profunda como sus circunstancias favorables. Este es el terreno pedregoso de la parábola del sembrador, Mateo 13, 20-21, donde la semilla de la palabra brota con rapidez y alegría, pero se seca bajo el calor del sol de la tribulación, por falta de raíces. Su fe carece de profundidad, resistencia y la fuerza para perseverar. La fe genuina, sin embargo, se caracteriza por la perseverancia. Demuestra su realidad no en la ausencia de dificultades, sino en su presencia. La salvación exige que el discípulo tome su cruz cada día y siga a Cristo, sin importar las circunstancias. Jesús nunca prometió una vida fácil a sus seguidores. Al contrario, dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. La fe salvadora no se basa en lo que Dios puede dar, sino en quién es Dios. La verdadera fe resiste la prueba y se fortalece en la adversidad. Sabe que, la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Romanos 5, 3-4. El cristiano que busca la comodidad, en cambio, ve las dificultades como una señal de que Dios lo ha abandonado o de que la fe no funciona. Cambia la promesa de la gloria eterna por el consuelo temporal de una vida sin problemas. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres de fe que perseveraron en medio de sufrimientos indescriptibles. Job lo perdió todo, pero jamás blasfemó contra Dios. Pablo fue azotado, apedreado y encarcelado, pero nunca dejó de predicar el Evangelio. Los héroes de la fe en Hebreos 11 se enfrentaron a burlas, torturas e incluso la muerte, porque anhelaban una patria mejor, la celestial. Hebreos 11-16. Su fe no fue condicional, sino inquebrantable. Que nuestra fe no sea una fe pasajera, que se desvanezca en el invierno de las pruebas. Que sea una fe con raíces profundas, firmemente cimentada en la roca que es Cristo. Que nuestro compromiso con Dios no se base en sus bendiciones, sino en su carácter. Que abracemos la cruz con la misma alegría con que recibimos la corona, sabiendo que quien persevere hasta el fin será salvo.
Que nuestra fe sea una fe para toda ocasión, una fe que confía en Dios incluso cuando no comprendemos sus caminos. Este es el cristiano que alberga resentimiento y se niega a perdonar. Se aferra a la amargura y al resentimiento como a un tesoro amargo, convirtiendo su corazón en una prisión de amargura. Incluso puede justificar su falta de perdón creyendo que la ofensa sufrida fue demasiado grave para ser perdonada. Ignora la condición clara e inequívoca establecida por Jesús, pero si no perdonáis a los demás sus pecados, tampoco vuestro Padre os perdonará los vuestros, Mateo 6 y 15. El perdón divino que recibimos está intrínsecamente ligado a nuestra disposición a perdonar a los demás. La parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 21-35, ilustra vívidamente el peligro de recibir el perdón de Dios por una deuda impagable y luego negárselo a un hermano por una ofensa infinitamente menor. El siervo que se negó a perdonar fue entregado a sus verdugos hasta que pagó todo lo que debía. El mensaje es claro: la falta de perdón impide que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas. La falta de perdón no afecta principalmente a quien nos ofendió, sino que aprisiona a la víctima en un ciclo de dolor, ira y amargura. El resentimiento es un ancla que impide que el alma navegue hacia la libertad. Es un veneno que bebemos con la esperanza de que el otro muera. La falta de misericordia demuestra que la misericordia de Dios no se ha comprendido ni recibido plenamente. ¿Cómo podemos nosotros, que hemos sido perdonados tanto, negarnos a perdonar tan poco? El perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Es un acto de obediencia a la palabra de Dios, una elección de liberar al ofensor de nuestro juicio y ponerlo en manos de Dios, el juez justo. Perdonar no significa olvidar la ofensa ni fingir que no ocurrió. Tampoco significa necesariamente restaurar la relación. Simplemente significa renunciar a nuestro derecho a la venganza y confiar en que Dios hará justicia a su debido tiempo y a su manera. La fe que salva es una fe que perdona, porque ha sido perdonada. El perdón es uno de los frutos más evidentes de un corazón transformado por la gracia de Cristo. Cuando comprendemos la magnitud de nuestra deuda con Dios y la inmensidad de su perdón hacia nosotros, nos sentimos impulsados a extender esa misma gracia a los demás. El perdón deja de ser una carga para convertirse en un privilegio, una oportunidad para reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. Examinemos nuestros corazones y desarraiguemos toda amargura que haya echado raíces. Perdonemos a quienes nos han ofendido, no porque lo merezcan, sino porque hemos sido perdonados. Que nuestras vidas sean testimonio del poder liberador del perdón, prueba de que la gracia de Dios nos ha alcanzado y transformado. Que nuestros corazones no sean una prisión de resentimiento, sino un jardín de gracia, paz y reconciliación. El cristiano que peca en secreto es un maestro de la compartimentación. Lleva una doble vida, una fachada de piedad y rectitud en público, y una vida privada que alimenta pecados ocultos y vicios secretos. Puede ser un líder en la iglesia, un maestro de escuela dominical o un músico en el culto, pero en secreto se entrega a prácticas que contradicen todo lo que profesa. Vive con culpa, miedo a ser descubierto e hipocresía, creyendo que puede engañar a Dios y a los hombres. La Biblia advierte solemnemente que nada está oculto a los ojos de Dios. No hay criatura alguna que no sea vista por Él, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Hebreos 4 y 13. Intentar ocultar el pecado es una afrenta a la omnisciencia divina y una peligrosa ilusión. El pecado siempre nos encontrará, Números 32, 23, ya sea en esta vida, a través de sus devastadoras consecuencias, o en la vida venidera, en el día del juicio. La liberación del pecado oculto solo es posible mediante la confesión, el arrepentimiento y el abandono de las prácticas pecaminosas. La confesión expone el pecado, donde pierde su poder. El arrepentimiento es el cambio de mentalidad que nos lleva a aborrecer el pecado y a volvernos a Dios. Y el abandono es la decisión, con la ayuda del Espíritu Santo, de no volver a practicar lo que desagrada a Dios. Quien encubre sus pecados no prosperará, mas quien los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. La imposibilidad de servir a dos señores, Mateo 6 y 24, es la realidad que enfrenta este tipo de cristiano. No podemos servir a Dios y pecar. La lealtad dividida es, de hecho, deslealtad a Dios. La fe genuina exige integridad, palabra que proviene de la misma raíz que totalidad.
Es la condición de ser uno, indivisible, donde la vida pública y la privada se alinean con la palabra de Dios. La luz de Cristo debe penetrar todas las áreas de la vida, sin excepción. El pecado secreto es un cáncer espiritual que corroe la autenticidad de la fe, transformando la vida cristiana en una actuación vacía e impotente. Entristece al Espíritu Santo, destruye nuestro testimonio y nos roba el gozo de la salvación. Nos hace vulnerables a los ataques del enemigo y nos impide experimentar la plenitud de vida que Cristo vino a darnos. Es una esclavitud voluntaria, un intercambio de la libertad en Cristo por un placer fugaz y destructivo. Que tengamos el valor de exponer nuestros pecados ocultos a la luz de la presencia de Dios. Que los confesemos unos a otros, busquemos ayuda y demos cuenta de ellos. Que nuestra búsqueda de la santidad no sea meramente externa, sino interna, una transformación del corazón que se refleje en cada aspecto de nuestra vida. Que la integridad sea el sello distintivo de nuestro carácter, y que nuestra vida sea un testimonio transparente del poder liberador de la gracia de Cristo. Este tipo de cristiano vive para las apariencias, y su espiritualidad se alimenta de la comparación y la búsqueda de reconocimiento social. Son el fariseo moderno, que se enorgullece de sus obras, su conocimiento bíblico y su posición en la Iglesia, y desprecia a quienes considera menos espirituales. Olvidan la verdadera esencia de la fe, que no se trata de lo que hacemos por Dios, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El fariseísmo es la antítesis de la fe auténtica. Jesús contó la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, Lucas 18, 9-14, para condenar el orgullo espiritual y la hipocresía. El fariseo oraba para sí mismo, no para Dios, y su oración era una lista de méritos y logros personales, ayunaba, diezmaba y era diferente a los demás. Se comparaba con el recaudador de impuestos y se sentía superior. Confiaba en sí mismo, no en Dios. No sentía necesidad de misericordia, por lo tanto, no la recibió. La fe salvadora, en cambio, se caracteriza por la humildad. El recaudador de impuestos, consciente de su miseria espiritual, ni siquiera se atrevió a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho, diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Su oración fue un clamor de gracia, un reconocimiento de su total dependencia de la misericordia de Dios. Y Jesús declaró que fue él, y no el fariseo, quien regresó a casa justificado. La humildad es la puerta de entrada al reino de Dios. La auténtica espiritualidad no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios. La comparación roba la alegría y enemiga de la humildad. Al compararnos con los demás, caemos en uno de dos pecados, orgullo, si nos sentimos superiores, o envidia, si nos sentimos inferiores. Ambos son destructivos para el alma. La verdadera fe nos libera de la necesidad de compararnos, porque nuestra identidad y nuestro valor se fundamentan en Cristo, y no en nuestros logros ni en la opinión ajena. La verdadera fe se manifiesta en el servicio silencioso, la adoración sincera y la dependencia del Espíritu Santo. Reconoce que todo lo que tenemos y somos es un don de la gracia de Dios, y que no tenemos de qué jactarnos. Como dijo el apóstol Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor, 1 Corintios 1:31. La humildad es la señal de la verdadera transformación, el terreno fértil donde pueden crecer los frutos del Espíritu. Que escapemos de la trampa del fariseísmo y la comparación. Que nuestra espiritualidad no sea una actuación para impresionar a los demás, sino una respuesta de amor y gratitud a Dios. Que nuestra oración sea la oración del publicano, un clamor por misericordia y gracia. Que la humildad sea el manto de nuestra alma, y que nuestra única gloria esté en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado para nosotros, y nosotros para el mundo. Este es quizá el tipo más trágico de cristiano superficial. Participa en prácticas religiosas por rutina, tradición familiar o conveniencia social, pero jamás ha tenido un encuentro personal y transformador con Jesucristo. Conoce la religión, pero no la relación. Su fe es una mera formalidad, un conjunto de creencias intelectuales y rituales carentes de poder transformador. Incluso puede ser un miembro activo de la Iglesia, pero su corazón jamás ha sido regenerado verdaderamente por el Espíritu Santo. La Biblia es clara, la salvación no se basa en la herencia ni en la pertenencia a una denominación. Es un nuevo nacimiento, Juan 3:3, una experiencia personal y radical de arrepentimiento y fe en Jesucristo.
Es el paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Es una transformación tan profunda que la Biblia la describe como convertirse en una nueva creación, 2 Corintios 5 y 17. La fe salvadora no consiste simplemente en creer ciertos hechos acerca de Jesús, sino en entregarle la propia vida como Señor y Salvador. La entrega total es el punto de inflexión donde la fe deja de ser una herencia familiar o una tradición cultural y se convierte en una convicción personal y transformadora. Es el momento en que reconocemos nuestra condición de pecadores perdidos, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos únicamente en Cristo para nuestra salvación. Es una decisión consciente de seguir a Jesús, obedecer su palabra y vivir para su gloria. Sin esta entrega personal, la religión es solo una apariencia que cubre un corazón no regenerado. La fe sin experiencia personal es como un coche sin motor, tiene la apariencia, pero carece de la potencia para llevarnos a ninguna parte. Permanece en el ámbito del mero intelectualismo o del sentimentalismo pasajero. No produce los frutos del Espíritu, no nos da el poder para vencer el pecado y no nos sostiene en medio de las pruebas. Es una fe que puede darnos una falsa sensación de seguridad, pero no nos salvará en el día del juicio. Por eso Jesús les dirá a muchos que profesaron su nombre, jamás los conocí. Nicodemo, un maestro en Israel, conocía las Escrituras, pero no comprendía el nuevo nacimiento. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. La salvación no se trata de reforma, sino de regeneración. No se trata de pasar página, sino de recibir una nueva vida. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos une a Cristo y nos hace hijos de Dios. Que podamos examinarnos y asegurarnos de que nuestra fe no sea una mera formalidad. Que hayamos tenido un encuentro personal con Cristo resucitado. Que nuestra fe no se base en nuestras propias obras ni en nuestra herencia religiosa, sino en la obra redentora de Jesús en la cruz. Que nuestra relación con Jesús sea el centro de nuestra vida cristiana, la fuente de nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestra fortaleza. La advertencia de Jesús sobre la fe superficial y el análisis de estos 7 tipos de cristianos nominales nos llevan al llamado final y más importante, el llamado a la transformación radical. La fe salvadora no es simplemente una creencia intelectual, una conformidad externa o una experiencia emocional pasajera. Es una entrega total de la vida, donde el Espíritu Santo obra un cambio profundo y progresivo en nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros deseos y nuestras prioridades. La verdadera fe es la que se manifiesta en obediencia y amor. La transformación radical es el fruto visible de una relación íntima y genuina con Cristo. Se manifiesta en la capacidad de perdonar a quienes nos ofenden, en la búsqueda de la santidad en todos los ámbitos de nuestra vida, en la humildad para reconocer nuestra dependencia de Dios y en la perseverancia ante las pruebas y dificultades. La fe que agrada a Dios es aquella que reconoce la soberanía de Cristo sobre todas las áreas de la vida, sin reservas, sin compartimentos estancos, sin excepciones. Es la fe la que nos lleva a decir, con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2 y 20. Esta es la esencia de la vida cristiana, unión con Cristo, muerte del ego y vida nueva en el poder del Espíritu Santo. La transformación no es opcional, es la prueba de la salvación. Esta es la prueba definitiva de autenticidad. En el día del juicio, Jesús no preguntará por la magnitud de nuestras obras, la frecuencia con la que asistimos a la iglesia ni nuestro conocimiento teológico. A muchos que han hecho grandes cosas en su nombre, les dirá, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. La pregunta fundamental no es qué hacemos, sino quiénes somos. La práctica de la iniquidad, la persistencia en el pecado, es prueba de que nunca lo conocimos verdaderamente. La verdadera fe nos libera del pecado y nos capacita para vivir una vida de rectitud. No una rectitud perfecta, sino una rectitud progresiva, una búsqueda constante de santidad, motivada por el amor y la gratitud. El llamado es a trascender las apariencias y adentrarnos en la realidad, de la religión a la relación, de la hipocresía a la integridad. La transformación es prueba de que, en efecto, Él nos conoce, de que le pertenecemos. Que este llamado a la transformación radical resuene en nuestros corazones. Que no nos conformemos con una fe superficial,
sino que busquemos una fe que transforme, libere y glorifique a Dios. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo del poder del Evangelio, una carta de Cristo, conocida y leída por todos. Que la autenticidad sea el sello distintivo de nuestro camino, y que nuestra mayor alegría sea escuchar, en el último día, bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Ven y comparte la alegría de tu Señor. El mensaje final es un llamado urgente a la autenticidad. La fe no es un juego de apariencias, una póliza de seguro contra el infierno ni un amuleto para una vida próspera. Es una cuestión de vida o muerte eterna, una relación de amor y sumisión al Rey del universo. El verdadero cristiano es aquel que se somete al proceso de transformación mediante el Espíritu Santo, viviendo en constante arrepentimiento, fe y obediencia. La pregunta que queda, y que debería resonar en nuestras almas, es, ¿a cuál de estos tipos perteneces? Esta no es una pregunta para condenarnos, sino para despertarnos. El momento de buscar una fe genuina y una relación íntima con Dios es ahora. La puerta de la gracia sigue abierta. La invitación de Jesús al arrepentimiento y a la fe sigue vigente. Que tu camino se caracterice por la autenticidad y que tu corazón refleje la gracia que te salvó. No te conformes con las apariencias, busca la realidad de la fe en Cristo. Abandona la religiosidad vacía y abraza una relación transformadora. Deja de lado la hipocresía y revístete de la justicia de Cristo. Cambia la comodidad por la cruz, el resentimiento por el perdón, la doble vida por la integridad, el orgullo por la humildad y la formalidad por la entrega. Que tu vida sea un testimonio innegable del poder de Dios para salvar y transformar. Que al final de tu camino no oigas las terribles palabras, nunca te conocí, sino la dulce invitación, ven, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde la creación del mundo. Comenta abajo, ¿elijo la fe auténtica? Tu decisión de hoy puede cambiar tu eternidad. Si este mensaje te ha desafiado y bendecido, dale, me gusta, a este vídeo y compártelo con quienes necesitan escuchar este llamado. Y si aún no te has suscrito, únete a nuestra comunidad para que podamos seguir creciendo juntos en la fe y la verdad. Que Dios te bendiga en tu búsqueda de la autenticidad.